Ahí enfrente tenemos un frutal nativo que es un tesoro. Ya me voy a acercar a esta maravilla que tenemos enfrente y les voy a contar bien de qué se trata este frutal nativo que considero un tesoro, pero voy a iniciar el video de otra forma diferente a lo que lo hago habitualmente. Vamos a hacer un mini recorrido por cómo están las plantas invadiendo todo y luego sí les voy a mostrar este frutal nativo. Bueno, y empezamos por acá. Miren lo que es esto. Hay una mini jungla, ya tengo que agacharme en algunos sectores porque las plantas están invadiendo todo con su verdor hermoso. Frutas por todos lados, aunque no es la época de mayor fructificación, siempre hay alguna planta frutal regalando sus frutos a lo largo del año. Épocas que más, épocas que menos, pero siempre hay frutitos. Miren lo que es esto, lleno de plantas, casi todas comestibles, el 99% son comestibles, muchos son frutales, la mayoría, y otras son plantitas que nos regalan sus hojas para comer. Bueno, miren, esto está invadido, por donde mire hay plantas, todas creciendo muy bien, muchas macetas, muchas ganas. Por allá tenemos una rama enorme de tomate árbol que se ha caído debido al peso de sus frutos, así que vamos consumiendo ahí el tomatito de árbol. Por acá hay frutos caídos de la otra variedad que no se ponen feos, por eso están en el piso. Los voy consumiendo cuando quiero, los bichos no se lo comen, así que no hay problema de dejarlos ahí. Bueno, y acá me voy acercando a este tesoro que se llama Eugenia cisplatensis. Ese es su nombre científico y es un tesoro para mí, ahora les voy a explicar por qué, de frutal nativo. Aprovechando que hice un mini paseo por la huerta, un mini recorrido, les cuento que en el canal de YouTube tenemos paseos más largos por la huerta, donde estoy mostrando un poquito más los cambios que suceden en esta huerta urbana de frutales y otras plantas comestibles. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre este frutal nativo maravilloso que se llama Eugenia cisplatensis. Les conté que es considerado un tesoro por mí y por dos motivos. Primero, este frutal nativo en algunas regiones está en peligro de extinción. No debería suceder eso, pero sucede. Y bueno, y el otro motivo es que cuando empecé a conocer sus bondades y sus frutos deliciosos, este frutal nativo lo tengo como un tesoro acá en la huerta. Les cuento que en el canal de YouTube tenemos varios videos de la Eugenia cisplatensis, la prueba de sabor del fruto que fue maravillosa, y también tenemos dos videos hablando sobre la floración y sobre la fructificación de este frutal nativo. Este frutal es increíble, las flores que nos regalan son perfumadas, increíble pasar por acá al lado cuando está floreciendo la Eugenia cisplatensis, es un regalo maravilloso. Y luego el otro regalo son sus frutos, increíble, es una delicia, no paro de recomendar este frutal nativo. Tiene frutitos pequeños con un carozo, una semilla, no tiene mucha pulpa, pero esa pulpa, la poca que tiene, es maravillosa, es un sabor único, original, distinto a todo. No hay nada igual a esto. Puede ser una mezcla a diferentes frutas, pero muy original en un solo fruto. Me contaba un amigo paraguayo que él, donde vivía en Paraguay, a este frutal lo tenían por todos lados. Crecía de forma silvestre por todos lados y no solamente consumían su fruto fresco, el cual, como yo, considera que es una delicia, pero también contaba que la abuela o un familiar preparaba licor con los frutos de la Eugenia cisplatensis, un licor muy rico. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito la planta, cómo se está desarrollando en esta época de invierno. Miren, bueno, la planta la tenemos en una maceta de 40 litros. Acá tiene tierra negra mezclada con algo de turba y algo de pinocha. Pinocha consigo en la calle, hay arbolitos por todos lados para conseguir y eso acidifica un poquito la tierra y bueno, le da acidez que le gusta a este arbolito frutal. Miren, acá hay un gusano, este se va a convertir en mariposa, lo vamos a dejar ahí.
Me gusta eso porque después se convierte en mariposa y ayuda a otras plantitas. Bueno, la plantita está, como verán, en una maceta de 40 litros. Se está desarrollando muy bien. Ya hace 3 años que frutifica. Y la última frutificación fue muy abundante. Muchísima cantidad de frutitos pequeños. Del tamaño parecido a un arándano, para que se den cuenta. Para comparar con algo conocido. Solo que tiene un carozo dentro, una semillita. Bueno, la planta para el tamaño que ocupa frutifica muy bien y es muy abundante también su floración, no solamente su frutificación. Tiene algo muy bueno, que generalmente todas las flores que nos regala se convierten en frutos. Cuaja muy bien, es muy alto el porcentaje de cuajado de este frutal. Ahora ya se está preparando porque está cambiando la época, el clima, acá están viniendo fríos y las hojitas están empezando a marronar, a cambiar a otro color, se empiezan a caer algunas hojitas. Si tocamos alguna hojita de por acá, capaz que se cae. Ahí se cayó, ¿ven? Cuando están así, se caen. Y luego rebrota con muchas ganas. Se pone muy linda en una época, antes del regalo de las flores. Tiene unas hojas coloradas espectacular, que de lejos parece que la planta estuviera floreciendo. Luego sí vienen las florcitas, que son pequeñas y muy perfumadas, son muy aromáticas, y cuando hay muchas abiertas a la vez, se potencian y nos regalan un lindo perfume espectacular. Bueno, y después vienen sus frutos, los cuales siempre estoy esperando, son increíbles. Me falta conseguir datos sobre los beneficios para la salud, sobre la parte medicinal de este arbolito frutal nativo, que seguramente los tiene, porque la mayoría de los frutales nativos son medicinales a la vez. Bueno, eso lo voy a tener que averiguar por intermedio de algún amigo guaraní, seguramente, ese datito, y luego lo incorporaré a los videos sobre los frutales nativos, los beneficios para la salud de parte de la Eugenia cisplatensis. Bueno, este frutal nativo que me encanta, estoy tratando de reproducir. Ahora les voy a mostrar, vamos a hacer otro mini paseo por acá y les voy a mostrar que por acá tengo varios plantados. Miren, estos germinan muy bien, es muy alto el porcentaje de germinación. Ahí ven, esos son pequeñas Eugenia cisplatensis. Tienen una a favor y otra en contra la Eugenia cisplatensis. Germinan muy bien. Casi todas las semillas que uno pone a germinar, germinan. Pero el problema es que son muy lentas. Tardan mucho, crecen muy lentas. Sobre todo al principio. Luego despegan, en un momento despegan y se hacen arbolitos. No demoran mucho, no son tan remolones para darnos fruta, pero demoran en hacerse plantitas, sobre todo. Al principio les cuesta, pero es impresionante la cantidad que hay germinados. Ya eso están, ¿ven? Ahí con el tallito. Bueno, germinan muy bien, pero bueno, son lentos en crecimiento. Antes de despedirme, les voy a mostrar que acá encontré otras que tienen, estas tienen un año. Y miren lo que son. Son pequeñas por ahora, pero bueno, luego a medida que crezcan se van a hacer lindas plantas. Después en un momento despegan y crecen ya sin que uno se dé cuenta. Esa tiene un año. Ahora me voy a despedir con la plantita madre por acá. Para despedirme lo tengo que hacer con esta hermosura, la cual, como les dije, es un tesoro, y les expliqué varios motivos por lo cual esto es un tesoro. Bueno, se caen las hojas y después va a rebrotar con toda la gana. Necesita calorcito, que luego vendrá en primavera. Bueno, espero les haya gustado la Eugenia cisplatensis, este frutal nativo que es un tesoro. Les pido que se queden, ya que les voy a dejar los videitos que les mencioné, algunos regalitos sobre la Eugenia cisplatensis. Tenemos algunas sorpresas preparadas para esta temporada. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.